Estamos en tu guía contable. Estamos en compañía de las especialistas, la doctora Dayana Trujillo y la doctora Soledad Flores. Muy buenos días, doctora Soledad Flores, y muy buenos días, doctora Dayana Trujillo. Buenos días, don Fer, ¿cómo amanece? ¿Día soleado o día paramoso? Está como nublado. Paramoso. Don, don Fer no se compromete. Buenos días. Buenos días, don Fernando, ¿cómo está? Bueno, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? Don Fer nos estaba pidiendo que las siglas, porque a veces los contribuyentes Se confunden. No saben muy bien Interpretar. de qué les hablamos exactamente cuando pues nombramos Las siglas. las siglas. Entonces estaba pidiendo las siglas y entonces vamos a empezar con eso, pero yo quiero saber cómo les fue en el tema pasado que no vine. ¿De qué les hablaron? ¿Cuál fue el tema? Los errores de la contabilidad, hablamos también sobre el ICA, sobre la diferencia entre el ICA de los mineros y el ICA de industria y comercio. Ya, sí, por ejemplo, ese es un tema, o sea, son dos, o sea, las siglas son iguales, pero cuando nos habla un contador es de un tema y cuando nos habla otra persona, por ejemplo, un ingeniero ambiental o un ingeniero de minas, pues se refiere a otra parte. Ya, bueno. ¿Y de ahí se salen las siglas también, de pronto? Sí, es que el impuesto de industria y comercio es el ICA que nos habla, es el que se paga a la alcaldía. Y el ICA de la agencia minera es, pero un impuesto que se paga por la comercialización. Ahí viene a raíz todo. Entonces son impuestos, pero son de diferente índole, diferente tema, diferente frente. Porque aquí en el país pues hay muchos frentes que cumplir cuando se tiene un negocio. Entonces vamos a empezar con la primera sigla, la más importante, la más básica. ¿Qué es el RUT? Bueno, entonces el RUT es el instrumento oficial de identificación, ubicación y clasificación de todas las personas naturales, jurídicas que tienen obligaciones ante la DIAN y es su cédula fiscal. El NIT es el número único asignado dentro del RUT para identificarse en todos los trámites. Entonces, cuando es una persona natural, es el número de la cédula con el dígito de verificación que lo otorga directamente la DIAN. Y cuando es una persona jurídica, es el NIT, también con su dígito de verificación que lo otorga directamente la DIAN. Entonces, un ejemplo puede ser una empresa, se inscribe, obtiene un NIT, puede ser 900, 123, 456, la DIAN le otorga el dígito de verificación 7. Entonces, en el RUT quedan registradas todas sus actividades económicas, todas sus responsabilidades, si es responsable de IVA, si es responsable de renta, si es autorretenedor, si le practican retención y la dirección. Y si cambias de actividad tienes que actualizar ese RUT si no cometes una infracción. Entonces, la cédula de ciudadanía es el mismo NIT y aparece en el RUT. Entonces, estamos hablando de que hay dos clases de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. Que la persona natural, pues es cualquier persona que puede contraer obligaciones y derechos. Las personas naturales son las mayores de edad y las menores de edad, y las sucesiones ilíquidas. Ante la administración de impuestos hay esas tres clases de personas. Las personas naturales mayores de 18 años, como Dayana, como Soledad, como Fernando. Las personas
las personas que son por debajo de los 18 años, que son menores de edad, que tienen las responsabilidades, y lo tercero son las sucesiones ilíquidas. ¿Qué son las sucesiones ilíquidas? Las sucesiones ilíquidas son las personas naturales que ya fallecieron. Ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, una persona natural fallecida ya no se llama, o se sigue llamando así, pero ya es una sucesión ilíquida. Estas, las personas, los menores de edad y las sucesiones ilíquidas tienen otro tratamiento, y es que ellos no pueden a nombre de ellas mismas, sino que tienen que tener un representante legal. Un representante que lo represente ante los trámites en la Administración de Impuestos. Para hacer este proceso, entonces tienen que tener, en caso de que sea una persona que haya fallecido, tiene que tener el registro de defunción, la cédula de ciudadanía y un poder autenticado directamente en una notaría para poder realizar ese proceso de la sucesión y poder representar a esa persona. Entonces ahí decimos que el trámite queda en otras manos, en las manos del responsable de la sucesión. Entonces, por ejemplo, Dayana, Fernando y yo somos hermanos y nuestro padre fallece y él deja en una sucesión ilíquida. Entonces ya no se llama, el papito se llamaba también Fernando, él ya se llama Fernando Sucesión Ilíquida ante la Administración de Impuestos. Esa persona natural, que ahora se llama sucesión ilíquida, muere en la DIAN hasta que usted no haga el respectivo proceso de sucesión y liquidación. O sea, por ejemplo, hay personas que han fallecido naturalmente hace 20 años y todavía están abiertas las personas naturales. Esas personas todavía pueden facturar, pueden presentar declaración de renta, pueden tener todas sus obligaciones ante la administración, pero a través de un representante de la sucesión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos reunimos, Fernando, Soledad y Dayana, el burro por delante, perdón, nos reunimos y decimos, no, vamos a, Dayana, tú que eres tan juiciosa y tan organizada, vas a ser la representante ante la Administración de Impuestos de la sucesión. Entonces, ella le da poder todos le damos poder para que ella nos represente para hacer los trámites. ¿Cuáles son los trámites? Pues firmar por la persona natural. Porque sigue la persona, o sea, si tiene un buen patrimonio y cumple con el tope para el patrimonio, tiene que seguir presentando su declaración de renta, así esté la persona fallecida. O si no, pues incurre también en la sanción mínima, que son 524.000 pesos para este año. Exacto. Y cuando usted termine la sucesión, lo primero que le solicitan a usted cuando abra una sucesión es el paz y salvo. Bueno, entonces nos salimos, estamos ya hablando de un tema jurídico. Sí. Entonces vamos en el RUT. ¿El RUT qué es? El Registro Único Tributario, que no lo otorga directamente la DIAN, y es en el cual nosotros conocemos quién es la persona, cómo es su NID, cómo es su número de teléfono, cómo es su dirección de correo electrónico, en qué lugar se encuentra ubicado y cuáles son sus responsabilidades ante la DIAN. Y las actividades que va a desarrollar. Entonces, si yo voy a vender pelucas para calvos, si voy a vender... Entonces, la señorita de la DIAN me dice, bueno, ¿su merced va a hacer qué? Pelucas para calvo. Entonces, venga, le digo, ¿cuál es su actividad? Puede ser esta. Si la niña ya va a ser la representante legal, entonces esa es otra parte de la jurídica. Entonces, ¿qué es el RUT? Registro Único Tributario. ¿Ante quién se hace? Ante la Administración de Impuestos. ¿Qué necesita una persona natural para obtener su RUT? Ir personalmente ante la Administración de Impuestos o por la página de la DIAN y tener su cédula de ciudadanía. Si usted es menor de edad o tiene una sucesión ilíquida, pues el proceso es otro, porque ese se saca con el respectivo poder otorgado ante una notaría o para ir a sacar. Las personas jurídicas, ¿el RUT qué es?
Para una persona jurídica, el NIT. el NIT es el número de identificación que nos otorga directamente la Cámara de Comercio A una persona a una jurídica. persona jurídica. Para eso, pues, tiene que llevar un proceso para que le otorguen ese número de identificación. Y cuando ya tengas tu Cámara de Comercio, vas directamente a la DIAN a inscribir esa actividad y ese nuevo negocio, ya sea con una persona natural, con una persona jurídica, porque cuando uno abre un negocio hay que hacer un debido proceso. Entonces tú vas directamente a la DIAN y dices, no, es que yo acabo de abrir en Cámara de Comercio este establecimiento. Y en la DIAN, pues nos hacen todo el proceso que venimos hablando. Entonces nos inscriben en el RUT, nos dicen estas son sus obligaciones, usted cumple con estos topes, usted cumple con estas obligaciones. Si yo voy a vender camisas, pues obviamente voy a ser responsable de IVA. Entonces siempre todo va muy de la mano de la actividad económica que tú vayas a realizar en tu negocio. Bueno, bien. Para sacar el RUT de una persona jurídica, ¿qué hay que llevar? La Cámara de Comercio, que en este caso sería el registro mercantil, que es el que nos entregan directamente allá, un certificado de existencia y representación, tener la cédula del representante legal, porque él también queda inscrito. Y el que hace, el que saca el RUT de una persona jurídica es el representante legal. Bueno, ya continuando, entonces vamos a hablar qué es el CUFE. Bueno, esa es entonces la segunda sigla que uno habla, que cuál es la diferencia entre la factura de papel y la factura electrónica. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Esta es una diferencia. Anteriormente la facturación de papel pues no tenía cuando ustedes revisen una factura, un número un código alfanumérico. A veces sale arriba en la primera parte, a veces sale abajo. Al final, de acuerdo al software que se utiliza. Sí, o como se tenga parametrizado el software. Entonces el CUFE es el Código Único de Facturación Electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna otra factura tiene ese CUFE. Sí, es único. O sea, ese código. Esa es la diferencia. O sea, es una factura, cada documento enviado a la plataforma de la DIAN y que es facturado electrónicamente tiene un código único alfanumérico. ¿Cómo se llama ese código? CUFE. ¿Y qué significa? Código Único de Facturación Electrónica. ¿En dónde lo encontramos? Si nos ponemos a revisar la factura o el tiquete POS, que el tiquete POS es el tiquete que le dan a uno de las maquinitas. También ya viene otra vez ya viene implementado el CUFE. Entonces, este CUFE es la firma de validez oficial del documento. Un ejemplo es, puede ser, expides una factura de venta de pan por 2.500.000 pesos. Tu sistema genera automáticamente su CUFE y si ese código no es válido y aceptado por la DIAN, este documento no es legal. No sirve para deducir impuestos ni para soportar costos. Entonces, hay veces a uno le dicen, así como cuando uno hace una transferencia ahora, que nos entrega el escáner y tú puedes entrar a escanear y te va a aparecer la transacción de quién se hizo y a quién se recibió. Y así igualmente pasa con el CUFE. Entonces tú puedes escanearlo porque también nos otorga un código de barras o hay veces un código, un escáner que uno dice, pues madre. Y con ese código tú directamente puedes visualizar la factura. Entonces, importante. También uno dice, pues voy a hacer una compra de 2 millones de pesos y que me digan, no, es que esa factura no quedó porque no cumple con los requisitos. Nosotros también tenemos y podemos empezar a tener esa educación de revisar la facturación electrónica que nos llega a nuestros correos. Porque suele suceder de que no, es que se saltó una factura, entonces esa factura se encuentra validada y aparece el CUFE. Hay 2 facturas con el mismo número. Pero la DIAN va a otorgar que solo la primera factura es la que está válida. Ya aparece la primera factura al abrir el CUFE. O sea que la segunda, pues, no
no es válida. ¿Qué pasa cuando el CUFE no funciona? Pues que, es más, ahorita cuando hacen fiscalización, solicitan el CUFE de las facturas. ¿Para qué? Para revisar si son las mismas que aparecen en el sistema, por el tema de trazabilidad. Entonces, ya tenemos dos. Yo tengo una dudita aquí. A uno generalmente le dicen, ¿quiere su factura electrónica o no la quiere? Bueno, en el evento en que yo no la quiera, pero a la empresa sí le exigen todo como facturación electrónica, ¿cierto? En caso de que la persona no diga, no necesito la factura electrónica, la empresa tiene que hacer esa factura al consumidor final, que es un NIT que nos otorga la DIAN para realizar esta factura. O sea, de todas Y maneras, reportar ellos esa hacen, venta. En ese evento, que lleguen y hagan una facturación que Sí. no sea electrónica, la tienen que hacer doble vez. O sea, la facturación Es neta que y la otra facturación, electrónica. cuando haya una contingencia, nosotros como empresa, como persona, obligados a facturar, podemos hacer una factura de papel. Esto con el compromiso de que después se va a realizar la factura electrónica. Legalizar. Exactamente. Entonces, pero es muy raro que pase esas contingencias. Cuando una persona te diga, no, es que no necesito la factura electrónica, pues son 20,000 pesos, ¿para qué me sirven 20,000 pesos? Entonces, la empresa, por eso es que hay veces en los recibos del mercado, cuando ya están implementando la factura electrónica, aparece en el NIT 222222. Es el consumidor final y es la persona que nos otorga la DIAN para realizar esa factura y darle a conocer a la DIAN de que sí se realizó esa venta. Entonces, ya tenemos dos siglas. La primera, registro único tributario. ¿Que el registro qué es? Pues la cédula fiscal ante la DIAN. ¿Quién la saca? Personas naturales o personas jurídicas. Las personas naturales a veces no es tan obligatoria como las personas jurídicas. ¿Qué se necesita para sacar el RUT? Cédula de ciudadanía. O cuando es una persona jurídica, Cámara de Comercio y cédula de ciudadanía del representante legal. Segundo, ¿qué es el CUFE? El famoso CUFE. ¿Qué es? El Código Único de Facturación Electrónica. Facturación electrónica. ¿En dónde lo conseguimos? En la factura electrónica. Si tienen ese código, ¿qué significa? Pues que la factura es totalmente legal, que cumple con todos los requisitos de norma. Ahora vamos a hablar del RADIAN. Entonces, es otro tema. Es el registro de eventos de la facturación electrónica. El sistema oficial donde se registran todos los cambios que sufre una factura, si fue aceptada, rechazada, pagada, anulada o si hubo algún reclamo, y este permite saber en qué estado real está cada documento. Entonces, un ejemplo es, le vendes a una empresa y le envías la factura y ellos entran al RADIAN y marcan el evento con aceptación expresa. Ahora tú sabes que oficialmente ya lo recibieron y están de acuerdo con ella. Entonces, cuando a ti te llega un correo electrónico de una facturación electrónica, dice aceptar factura, rechazar factura. Sino que uno, o sea, la educación no está para saber eso. Entonces, a uno le llega la factura electrónica, bueno, la descarga, la imprime, ya tengo mi factura. La mira y no más. ¿Ya? Bueno, entonces, el RADIAN sí no es el RADIAN no es como tan técnico. es más técnico, es mucho más técnico que el CUFE o que el DIAN, pero pues también a veces uno escucha es que el RADIAN. Entonces, ¿el RADIAN qué es? Como la trazabilidad de la factura. Entonces, que yo envíe la factura, entonces la factura ¿a quién se envía? A la Administración de Impuestos y se envía al correo electrónico del contribuyente. Y el contribuyente la debe aceptar, rechazar. Y entonces ese código RADIAN, porque también es un código específico de la Administración de Impuestos, nos da la trazabilidad que tiene la factura. Entonces, ustedes saben que una factura, pues normal, quedó facturado, está bien, totalmente. La segunda es que la factura puede tener una nota crédito, o sea que la factura fue anulada o bien en su totalidad o bien en una parte. Y lo otro es la nota débito, que es que pudo aumentar el valor a pagar
o que se facturó menos de lo que se tenía que facturar. Entonces, ¿para qué sirve el RADIAN? Pues para hacer el seguimiento completo de la factura. ¿Y qué significa RADIAN? RADIAN significa registro de eventos de la facturación electrónica. Registros de eventos de la facturación electrónica. Ahora sigue retefuente. Entonces, la retefuente es la retención en la fuente. Es ese mecanismo de recaudo anticipado que en virtud de la persona que paga o abona en la cuenta, descuenta un porcentaje por el valor de la operación y lo integra directamente al Estado en nombre del beneficiario del pago y es un anticipo de un impuesto. Entonces, un ejemplo es, le compras a un proveedor de servicios por 1.000.000 de pesos. Según la norma, a este servicio se le aplica una retención del 4%. Tú le pagas al proveedor 960.000 y le entregas al DIAN 40.000. Este dinero es el impuesto que el proveedor ya pagó por adelantado. Bueno, entonces, llevamos 4. NIP, número de identificación tributaria. Segundo, PUFE, código único de facturación electrónica. Tercero, RADIAN. Registro de eventos de la facturación electrónica. Y cuarto, RETEFU, retención en la fuente. ¿Quién la hace? El contribuyente obligado. ¿Dónde está esa obligación? En el RUT, que es un anticipo del impuesto de renta que pagan los contribuyentes. Quinto. Ahora sigue IVA. Ah, no, ese sí lo conocemos todos. Es el impuesto sobre el valor agregado. Entonces es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios y se calcula sobre el valor del precio de venta y se traslada al comprador y se paga la diferencia entre lo que cobraste y lo que pagaste. Entonces un ejemplo puede ser, compras harina por 500.000 pesos más el 19% que son 95.000. Este es el IVA descontable. Y si vendes pan por 1.000.000 de pesos más el 19% del IVA, pagas 190.000, este IVA generado. A pagar a la DIAN, entonces, en el caso de que ya vayamos a pagar a la DIAN, entonces son los 190.000 pesos que tú tienes de IVA generado, que es el de tu empresa, menos los 95.000 pesos, que es el IVA descontable, tendrías que pagarle a la DIAN 95.000 pesos. Bueno, entonces, impuesto al valor agregado, el IVA, lo estamos pagando hace muchísimos años. En este momento, la tarifa plena es del 19%. Hay 3 clases de productos en Colombia: los productos exentos, los productos excluidos y los productos gravados. Son 3 clases de productos de IVA. Entonces, los productos exentos es al que la tarifa de IVA es igual a 0. No, los productos excluidos son los que la tarifa es igual a 0. Los productos exentos es parecidos, la tarifa es igual a 0, pero la diferencia entre un producto excluido y un producto exento es que usted puede, en los exentos, puede reclamar el IVA de las compras. Y los productos a la tarifa, los productos gravados, que hay 2 clases, en este momento hay 2 tarifas, que son el 5% y el 19%, que es la tarifa plena de IVA. Hay unos productos que tienen el 5% y otros productos que tienen el 19%. Productos excluidos, todos los productos de agricultura, la venta que no hayan tenido ningún proceso. Eso es para que sean excluido un producto de IVA, quiere decir que no tiene ningún proceso. Por ejemplo, la papa que se vende en el puerto, en el sembradío, ya la papa frita sí tiene su proceso, entonces ya tiene el IVA. Segundo, puede ser también el queso. Entonces, cuando a uno le venden la leche de vaca, que esto sin proceso, esa leche no tiene IVA. Si ya le hicieron el proceso y lo convirtieron en queso, pues ya tiene el 19%. De IVA. Los productos excluidos, ¿cuáles son? Por ejemplo, las artesanías son un producto excluido.
¿Y por qué es diferente el manejo del excluido al exento? Porque las artesanías, si usted para fabricar las artesanías utilizó productos grabados, o sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el cuero, le cobraron el 19% de IVA, usted como contribuyente y teniendo como base las facturas de compra y la contabilidad legalmente llevada, usted puede descontar, o sea, usted le pueden devolver el Estado ese 19%. Los otros productos son los productos grabados, que son a la tarifa del 5% y a la tarifa del 19%. Hay unos, por ejemplo, un producto con la tarifa del 5%. Los medicamentos. Algunos medicamentos. Algunos medicamentos tienen la tarifa del 5%. Y los productos a la tarifa total. Los honorarios de los profesionales tienen tarifa del 19%. Del 19%. Bueno, ahora sí que, Dian, hay dos siglas totalmente diferentes, que DIAN significa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero también tenemos la Declaración de Importación y Exportación. Este documento oficial es mediante el cual el declarante manifiesta ante la autoridad aduanera la operación de ingresar o sacar mercancías en el territorio nacional, sometiéndola a los regímenes aduaneros correspondientes. Un ejemplo es: importas una máquina desde el extranjero por un valor de 20 millones de pesos, presenta la declaración de importación, paga los aranceles e impuestos correspondientes y la mercancía queda libre para entrar al país. Entonces, en esta declaración de importación o exportación es cuando dices: yo compré este producto legalmente y tengo todos los papeles para poder ingresarlo sin ningún problema. Bueno, esa sí, hoy la aprendí yo, porque yo pensé que DIAN solamente significaba el coco de nosotros los contadores, de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y no crea, también de los contribuyentes. Las personas dicen: uy, me llegó un requerimiento de la DIAN. Me llegó un correo de la DIAN, y a veces es gracias por haber presentado su declaración de renta a tiempo, y uno, ¡ay! Y la otra, ¿qué será? Dios mío, todos le tenemos terror a la DIAN, no solamente nosotros los contadores. Bueno, ya siguiendo, sería el F420, el F300, el F110, que estos son los formularios oficiales que nos entrega directamente la DIAN. Entonces, son los códigos numéricos que identifican cada formulario obligatorio para declarar o pagar. Entonces, el F420 es la declaración de rentas y complementarios. El F300 es la declaración del impuesto sobre las ventas. El F110 es la declaración de retención en la fuente. Si uno entra a la DIAN, a la plataforma a presentar, hay más de 15 formularios. Hay formulario de IVA, formulario de retención en la fuente, formulario de 4 por 1000, que son los gravámenes a los movimientos financieros. No, ustedes se encuentran, me han dicho aquí, un día en un solo programa y no acabamos de los formularios oficiales. Un formulario, el 350 es para pago de impuestos. Un ejemplo es: cada mes, si eres responsable de IVA, debes llenar y presentar el formulario 300, pero el IVA es bimestral y cuatrimestral. Esto quiere decir que es cada 2 meses o cada 4 meses, dependiendo de los ingresos que tenga. Donde reportas todo lo que vendiste, todo lo que compraste y calcula cuánto debes pagar y si tienes un saldo a favor. Lo que veníamos hablando atrás de que teníamos 190,000, teníamos 95,000 pesos descontable y nos tocaba pagar 95,000 pesos a la DIAN. Ahora sigue el ICA. Entonces de eso sí hay hartos. Son todas la misma sigla pero diferentes significados. Entonces el ICA es el impuesto de industria y comercio. Para nosotros como personas que tengamos un establecimiento dentro de una ciudad o un pueblo, porque en el pueblo también se paga el ICA. En todos los pueblos de Colombia se paga el impuesto de industria y comercio.
Ese es un impuesto de carácter Municipal. municipal. ¿Quién lo rige? La alcaldía. No, señora, el consejo. Eso. El consejo, el estatuto Lo recauda la alcaldía. Lo recauda la alcaldía. ¿Qué diferencia hay entre quién lo rige y quién lo recauda? Pues que recauda es el único que cobra, como digamos, como un tesorero. El tesorero es la alcaldía y el que lo estructura, el que dice cómo se va a pagar, cuánto se va a pagar, es el consejo municipal. Las tarifas las otorga el consejo. Bueno, aquí lo confunden con el ICA de minería. Que el ICA de minería es un informe de cumplimiento ambiental que se presenta anualmente para las personas que tienen una licencia ambiental. Quiere decir minería, extracción de agua. Para todas esas personas tienen que, ante la Corporación Autónoma Regional del municipio, del municipio no, esos son como por regiones. Por ejemplo, aquí en Boyacá es la Corpo Boyacá. Y Corpo Boyacá también pertenece a una parte de Casanare y otra. Entonces, ellos, los obligados presentan el impuesto de industria y comercio. Para nosotros los contadores, el ICA, ¿qué significa? Impuesto de industria y comercio, que se presenta una vez al año. ¿Debido a qué? A los ingresos que se obtienen dentro del municipio. Si aquí don Fernando se va por allá a contratar la emisora para otro municipio, pues en el municipio, de acuerdo a los ingresos que obtuvo, tiene que presentar el impuesto de industria y comercio. Entonces, ¿qué es ICA para los contadores? Impuestos de industria y comercio. ¿Qué es IVA para los contadores? Impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son las tarifas? En este momento hay dos tarifas. El 5% y el 19%. ¿Qué clase de productos hay con respecto al IVA? Excluidos, exentos y grabados. La siguiente, Radian, ¿qué es Radian? Radian es el registro de eventos de la facturación electrónica. ¿Quién utiliza ese código Radian? La Administración de Impuestos y Aduanas. ¿Para qué? Para tener la trazabilidad de la facturación electrónica. ¿Qué es el CUFE? Código Único de Facturación Electrónica. CUFE. Que es un código alfanumérico con el que miramos la veracidad de la facturación electrónica. ¿Qué es el NIT? ¿El NIT? No, el número de identificación tributaria. ¿Qué es el? La corché. Le vamos a poner 0 y a Dayana. El NIT. El NIT es está dentro del RUT para identificarse en todos los trámites directamente de la DIAN. ¿Cuál es la diferencia en la persona natural con la cédula de ciudadanía? Que tiene un dígito de verificación. Que el dígito de verificación es utilizado ¿por quién? Por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Cuál es el último dígito cuando dicen último dígito de NIT? Es el último número de la identificación del contribuyente, no el dígito de verificación. No el dígito de verificación. Porque entonces, cuando vayamos a presentar una declaración, entonces dicen, vamos a revisar las fechas y dicen el formato en el calendario, los dos últimos números del NIT. Entonces nos están hablando en caso de la persona natural, sus dos últimos números de la cédula. Diferente del número de verificación. Siempre no se tiene en cuenta el número de verificación. Cuando a usted le hablan en la administración de impuestos o el contador del formulario F300, ¿qué es? El formulario para declarar IVA. El impuesto al valor agregado o IVA. Si nos hablan del F110, es la declaración de retención en la fuente. De declaración mensual de retención en la fuente. ¿En dónde podemos conseguir los formularios para los formularios oficiales para declaración de impuestos? Directamente en la página de la DIAN de cada contribuyente. Anteriormente, les voy a contar. Anteriormente, cuando yo empecé a ejercer digo la viejita, cuando yo empecé, los formularios eran
de 4 copias y se tenían que declarar a máquina. Los formularios inicialmente los regalaban en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Un día dañé 10 formularios en una sola declaración. Ya después dije, no, los hago a mano, no me interesa. Luego ya vino la parte donde todo es electrónico, entonces usted tiene que tener el acceso a la plataforma. ¿Cómo lo tiene? Con el usuario, que es el NID, y la contraseña. Por eso es que cuando uno va a sacar el RUT por primera vez, tienen que, o cuando va a diligenciar el RUT, sobre todo el tema del el número de teléfono y el correo electrónico. El número electrónico y el correo electrónico. Un correo electrónico que uno tenga acceso, y el número de teléfono pues que sea. ¿Por qué? Porque todos los mensajes llegan al correo electrónico para recuperar las claves o para hacer cualquier cambio, al correo electrónico o al número de teléfono. Entonces es importante que esos dos ¿cómo se llaman? Estén bien diligenciados. Ya en este momento un formulario de papel ya no se consigue, ya no es válido, todo es por correo electrónico, por la plataforma de la DIAN, y todo es firmado electrónicamente, ya firmado físicamente ya no existe. Bueno, también es muy importante conocer las siglas técnicas de la UGPP. Bueno, esas son las cifras técnicas de la... sí, porque nosotros los contadores ahorita le tenemos más miedo a la UGPP que a la DIAN. Sí. Pero a la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no a la de... A la Declaración de Información de Importación y Explotación. Entonces, la UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Es la entidad encargada de administrar los derechos pensionales y de fiscalizar, controlar y cobrar los aportes del Sistema General de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales. ¿Esto qué quiere decir? El SENA, el ICBF y las cajas de compensación. Entonces, ¿qué es la UGPP? Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales. ¿Qué hace la UGPP? Pues fiscaliza que los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, liquiden correctamente los aportes ¿a qué? A salud, a pensión, a cajas de compensación, a ICBF, a Instituto de Colombiano, a SENA y a la ARL. Al SENA y a la ARL. ¿Por qué? Pues porque hay muchas empresas que no aportan no pagan su seguridad social. Entonces, en una parte de la declaración de renta dice aportes y pagos de seguridad social. Otra cosa, ellos fiscalizan mucho, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales fiscaliza sobre todo los aportes de independientes, que los independientes liquiden de acuerdo al 40% de los ingresos. Acordémonos que el independiente tiene que pagar la seguridad social de acuerdo a los ingresos facturados o a los ingresos recibidos. Bueno, ahora PILA. Entonces, es la planilla integrada de liquidación de aportes. ¿Qué quiere decir esto? Es el sistema y documento único obligatorio para liquidar y pagar todos los aportes: salud, pensión, riesgos laborales, el SENA, el ICBF y las cajas de compensación. Este se paga mes a mes por cada trabajador o cada independiente. Un ejemplo, si tienes 5 empleados, cada mes entras al sistema, ingresas los salarios y el sistema calcula automáticamente cuánto debes pagar en total por todos los conceptos. Ese pago es una declaración y el pago oficial ante la UGPP. Entonces nosotros utilizamos muchas plataformas que están autorizadas por la UGPP para pagar y facilitar ese pago, pero esa empresa, digamos, yo pago mi planilla por Azopagos, entonces yo hago ese pago por Azopagos y Azopagos se encarga de distribuir esa plata en las diferentes entidades. Otra experiencia, yo les cuento, en mi época había que pagar la seguridad social aparte, cada entidad tenía su formulario. Entonces la seguridad social, Salcop tenía un formulario, el Seguro Social tenía otro formulario, Positiva tenía otro formulario, entonces uno se llenaba de formularios, iba a cada parte y cancelaba. Ahorita no, ahora es
Un único pago y se encarga acá la empresa recaudadora de distribuir esos pagos. De distribuirlos en las diferentes entidades y de reportarlos al ADRES. ¿Qué es? IBC, entonces es el ingreso base de cotización. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de dinero sobre la cual se calculan los porcentajes para pagar los aportes de seguridad social. Es la base matemática de todo sistema. Entonces, para los empleados es su sueldo de vengado y para los independientes es el porcentaje de sus ingresos menos los costos. Un ejemplo, entonces, un trabajador gana 2 millones de pesos al mes, esa es su tarifa del IBC, del ingreso base de cotización, sobre ella se calcula el 12% de pensión, el 8% de salud y todo lo que viene detrás de eso. Ojo, el IBC nunca puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente, aunque la persona gane menos por horas parciales. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, si un trabajador trabaja 4 días, entonces tú pagas la planilla de seguridad por 4 días, la base del IBC es el salario mínimo. Pero la plataforma, cuando tú le dices, no, tenemos un retiro de 4 días, inmediatamente nos va a otorgar cuánto es el porcentaje que debe calcularse por esos 4 días. Entonces, ¿qué es la UGPP? Unidad de Gestión de Pensión y de Parafiscales. ¿Qué es el IBC? Es el ingreso base de cotización. Por lo general es parte del mínimo, o sea, del salario mínimo legal vigente para el año grabable. ¿Cuál es el año grabable? El año grabable es el año anterior al que estamos. Por ejemplo, entonces nosotros en este año 2026, estamos manejando y todos los impuestos que se presentan, todas las declaraciones que se presentan con base en el año grabable 2025. Eso pasa con todo menos con la declaración del impuesto del IVA, ¿no? Que sí. esa sí se paga en vigencia. En tiempo real, dirían los millennials. Otra sigla es SGPS, que es el Sistema General de Pensiones. Este es el conjunto de normas y entidades encargadas de garantizar a las personas la protección ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Se divide en régimen de primera medida, que es Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, puede ser Porvenir. Un ejemplo es, tú como empleador aportas el 75% del aporte y el trabajador el 25%, para que cuando cumpla su edad tenga derecho a recibir la mesada pensional. Ahora sigue la SGSSS, que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que garantizan el derecho a la salud. Se financia con los aportes obligatorios de empleadores, trabajadores y del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, entonces la tasa total es del 12,5% del IBC, del ingreso base de cotización. De este valor, el empleador paga el 8,5% y el trabajador el 4%, garantizando que todos estén afiliados y cubiertos en cualquier entidad de salud, una EPS. La EPS, que es entidad prestadora de salud. IPS, institución prestadora de salud. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una EPS y una IPS? Que la EPS gestiona y la IPS presta el servicio. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la IPS aquí de Sogamoso? Una IPS, la clínica Laguito, la clínica de especialistas, el hospital. EPS, la nueva EPS. Sanitas, Famisanar. El SGRL, que es el Sistema General de Riesgos Laborales, es el sistema que protege a los trabajadores contra los accidentes y enfermedades que pueden ocurrirles por causa o ocasión de su trabajo. Lo pagan en su totalidad el empleador y según qué tan peligrosa sea la actividad económica. Entonces, un ejemplo, en una oficina administrativa tiene la tasa más baja, que es el
3,522%. En una construcción o minería tiene tasas altas que pueden llegar hasta el 5% o más, que es el 6,99%. Si tu empresa es de panadería, te corresponde una tasa intermedia, digamos, del 1,044% sobre el salario de cada empleado. Y el SGRL asocia a las ARLs, que las ARLs que son la Asociación de Riesgos Laborales, que son empresas de seguridad, de seguros, o sea, que generan una póliza para el empleador, aseguran el empleador para un accidente laboral. Ahora, para fiscales, entonces las contribuciones para fiscales son los aportes obligatorios que solo pagan los empleadores destinados al financiamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y las cajas de compensación familiar. Un ejemplo, entonces, sobre el salario de cada trabajador se paga el 2% al Servicio Nacional de Aprendizaje, el 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 4% a las cajas de compensación, que en el caso de Boyacá es Confavoy. El total del cargo de la empresa es el 9% adicionales sobre el sueldo base. Si tu nómina mensual es de 10 millones de pesos, pagan 900.000 solo por estos conceptos. Para fiscales. Entonces, no sé si dejamos hasta ahí. Sí, dejemos y hasta ahí porque seguimos. Ya el maestro Reinaldo nos está esperando para empezar con el siguiente programa y continuamos con esto de las siglas en el próximo programa. Pero antes de terminar, digan, ustedes ofrezcan sus servicios también para que la gente que se conecta y que está conectada, para que ustedes se beneficien también utilizando los servicios de estas grandes profesionales de contabilidad y asesoría. Bueno, pues nosotras, como todos los días, les ofrecemos nuestros servicios profesionales, nuestros servicios administrativos. Nos pueden encontrar en la carrera 12, número 2014, en la ciudad de Sogamoso, o una consulta telefónica por WhatsApp, cuando ustedes nos necesiten. Mi teléfono, el 312-350-6077. y el mío 321-974-1907. Aquí a la orden para todo lo que ustedes se les ofrezca. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Dayana Trujillo y la doctora Soledad Flores, especialistas en asesoría contable y tributaria, quienes nos acompañan todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. A continuación tenemos el programa Escritos y Escritores, en la compañía del maestro Reinaldo Caballero Cáceres, quien nos va a hablar sobre el centenario del maestro Gabriel García Márquez. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con este importante programa. Bueno, muchas gracias. ¿Necesitas asesoría para tus trámites contables y tributarios y no sabes a quién acudir? Ha llegado a la radio sogamoseña el primer programa dirigido al trabajador y el empresario. Tu guía